Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la iniciativa Mercanza Free Learning Program. En la sesión de hoy vamos a mostrarles cómo y por qué migrar de ClickView a ClickSense. Al finalizar la presentación tendrá lugar, como siempre, el turno de preguntas, donde les transmitiremos a nuestro ponente todas aquellas dudas que les vayan surgiendo a lo largo del webinar. Durante el transcurso de la sesión pueden hacernos llegar sus dudas ya desde ahora mismo a través del panel de control de webinar a la derecha en sus pantallas y, como les digo, al finalizar el webinar nuestro ponente responderá a todas ellas. Indicarles también que al salir del webinar les aparecerá un pequeño cuestionario que les agradeceríamos que rellenaran. Será tan solo un momento. Para llevar a cabo la presentación de hoy contamos con nosotros con Pablo Robles, director general de Mercanza. Hola Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, Pablo. Cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión de nuestra iniciativa Free Learning. Como habréis identificado por el título, de lo que vamos a hablar es de ClickSense fundamentalmente y de cómo pasar desde ClickView hasta ClickSense. No solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista económico, porque lógicamente cuando estamos hablando de un impacto de un cambio de licencias, un cambio de producto, pues hay una serie de aspectos económicos a tener en cuenta. Esta presentación está muy orientada a las personas que ya conocen ClickView o que lo están utilizando en sus organizaciones de forma pues, diaria o frecuente. Esto no quita para que otras personas que puedan estar entre la audiencia que no utilicen ClickView puedan conocer algunas de las características especiales de ClickSense. Como decía Álvaro en la introducción, pues el chat está abierto desde ya mismo para que puedan ir haciendo las preguntas y a medida que vayan llegando yo las voy a ir incorporando a la conversación. Siempre y cuando, pues, lógicamente me dé tiempo. Al final de todo, intentaremos hacer un barrido sobre todas ellas y si alguna se nos queda sin responder, prometo que la responderemos por teléfono, por correo electrónico en las próximas horas después de la presentación. Bien, pues empezamos. Por un lado, me presento, soy Pablo Robles, soy el director general de Mercanza. Soy ese que tenéis ahí, un poquito más joven, ahora tengo alguna cana más. No muchas, de verdad, me conservo bastante bien en cuanto al pelo al menos. En este periplo trabajando con Click, aproximadamente llevamos ya 17 años trabajando con Click, pues hemos ido incorporando una serie de conocimientos, una serie de funcionalidades, una serie de experiencias a nuestro portfolio de servicios y me gustaría pues hacer una pequeña introducción de lo que es Mercanza, de quiénes somos y cómo nos posicionamos en este mundo de Click. Mercanza es una empresa española que fue fundada en el año 1991. Y comenzamos haciendo desarrollo de aplicaciones de gestión. En el año 2002 empezamos ya con el área de Business Intelligence, empezamos a trabajar con Click. Fuimos partners en ese primer año, el año 2002, y en el año 2012 Click hizo una separación de partners por categorías y nos puso en la categoría de más alto nivel, lo que se llama Partner Elite. Ser Partner Elite no quiere decir nada más que vendemos mucho. Yo quiero pensar que no solamente vendemos mucho porque sí, sino porque hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, pues entiendo que vendemos más y a partir de ahí, pues nuestros clientes repiten o se incorporan nuevos clientes. Estamos muy orgullosos de poder decir que somos número 1 en España en implantaciones de Click y somos el número 3 en Europa en base instalada. En este momento somos algo más de 150 empleados, de los cuales unos 135 somos técnicos. Yo, aunque ahora hago funciones de director desde hace ya unos cuantos años, pues me considero un técnico más y de hecho soy un enamorado de la tecnología, en especial en este caso de la tecnología Click. De esos 135 técnicos, como podéis ver ahí en esos números, 110 somos especialistas en Click. Es decir, nuestra empresa es eminentemente tecnológica y en un 80% de nuestro equipo, pues somos especialistas en tecnología Click. Tenemos más de 2.000 clientes en todas nuestras áreas. En el área de inteligencia de negocio aproximadamente algo menos de 500, 470, 480, una cosa por el estilo. Afortunadamente esta cifra va cambiando prácticamente todos los días y se va incrementando. Atendemos a más de 55.000 usuarios, hemos realizado más de 1.500 aplicaciones Click, realmente ya vamos por cerca de 2.000, este número tendría que actualizarlo, y administramos más de 100 servidores, porque damos un servicio de principio a fin. Este servicio de principio a fin pues incluye no solamente la venta de las licencias, la instalación
el desarrollo de aplicaciones con el producto, con la tecnología Qlik, sino que además hacemos la administración de los servidores, la monitorización, vigilamos que las recargas de datos son correctas, que las aplicaciones estén funcionando y estamos vigilando el servicio desde todos los aspectos que pueda tener un uso de una tecnología que hoy en día Business Intelligence es prácticamente imprescindible para cualquier organización que ya esté trabajando con ella, termina siendo pues casi un sistema de misión crítica. No es así en su origen, porque lógicamente cuando uno quiere hacer análisis quiere hacerlo sosegadamente, pero la realidad es que en muchos casos cuando el cuadro de mando no ha recargado correctamente por la noche, pues por la mañana hay ciertas tensiones porque no tengo el número correcto de lo que pasó ayer y a nadie nos gusta trabajar a ciegas en una economía tan rápida y tan exigente como la actual. Tenemos delegaciones en España, en Madrid, Barcelona, Girona, Sevilla, Las Palmas, Ponferrada, Alicante y San Sebastián, y en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Nuestra aproximación al cliente pues, es de proximidad, por lo tanto intentamos tener a nuestros clientes cerquita, en un radio de 200 kilómetros como mucho, podemos atender desde cualquier delegación de España. En Bogotá es un poquito más grande Colombia y nos cuesta un poquito más, pero lo intentamos. Por otro lado, somos centro autorizado de formación de Qlik. Nosotros fuimos el primer centro autorizado para impartir formación oficial de la tecnología Qlik. Solo podía hacer la formación el propio fabricante. Nosotros fuimos ese primer centro, ahora hay otro más, pero somos dos en realidad en España que damos esta formación. Y esta formación es totalmente práctica, basada en la experiencia de nuestros técnicos que están todos los días trabajando con Qlik y haciendo desarrollos y haciendo implantaciones y lógicamente cuando se ha dado una información desde el punto de vista del día a día y no a nivel teórico, pues lógicamente los casos de uso son muchísimo más orientados a lo que pueda necesitar cualquier organización, departamento, persona y para todos los perfiles dentro de lo que es una tecnología como esta. Usuarios de tipo usuarios que solo consultan la información, usuarios de negocio, usuarios avanzados que quieren sacarle más partido a la tecnología y, por supuesto, a técnicos que puedan desarrollar cualquier aplicación, es decir, a todos los niveles necesarios para exprimir al máximo una tecnología tan potente como es Qlik. Bueno, vamos a ver de por qué pasar de QlikView a QlikSense y cómo hacerlo. Un poquito de historia. En el año 93, QlikView nace en Suecia. Es un producto que cuando nace aparece con el nombre de QuickView. En principio fue un entorno, fue una aplicación que se desarrolló en un entorno universitario específicamente para resolver una problemática comercial que tenía una empresa sueca que todos conocemos porque probablemente usamos sus productos todos los días, que se llama Tetra Pak. Es el fabricante del Tetra Pak, el inventor del Tetra Pak, donde tenemos, pues, lógicamente, lácteos, zumos y demás, y lo usamos pues, todos los días. Tenían algunos problemas de análisis de su proceso de fabricación, y entonces le encargaron a la Universidad de Lund desarrollar algún tipo de sistema que les ayudase y generaron lo que en aquel momento era el embrión de lo que es hoy la tecnología asociativa de Qlik. Es una tecnología en la que todo está conectado con todo, luego entraré más en detalle. En un primer término, pues se quedó en ese entorno universitario, primeros clientes en la zona alrededor, pero ya en el principio del siglo XXI, en el año 2002, después de haber hecho una expansión por los países nórdicos y un poquito de Centro Europa, pues llegó a España. Contactamos con ellos casi de casualidad y nos conocimos en un evento, en una feria. Estábamos en el stand al lado y vimos el producto, nos gustó muchísimo y a partir de ese momento pues establecimos una relación muy estrecha que continúa hasta la actualidad. El producto evoluciona muy deprisa, se termina convirtiendo dentro del mundo de Business Intelligence en el líder del mercado en la categoría de Business Discovery, que viene a ser más o menos como descubrir oportunidades a través de los datos. Y todo lo que era el Business Intelligence tradicional, pues ciertamente quedó bastante desfasado cuando entró Qlik, porque se conseguían resultados muy veloces, muy aparentes, con muchísimo menos esfuerzo a la hora de construir las aplicaciones. Y hoy en día, pues hay otros productos que se han ido apuntando a esa sencillez a la hora de desarrollar una solución de BI, pero el precursor pues fue Qlik. En 2014, exactamente el 1 de octubre de 2014,
ya va a hacer 5 años, la semana que viene. El único producto que tenía Qlik era QlikView. Pues a partir de ese momento aparece un segundo producto que se llama QlikSense. ¿Por qué Qlik lanza un segundo producto en lugar de cambiar el primero? Pues porque el paradigma, la forma de utilizar la tecnología es radicalmente distinta desde el punto de vista de visualización y requería un cambio bastante importante. Es muy difícil cambiar a 13 millones de usuarios una tecnología de una forma, o sea, con un cambio tan importante de una forma más o menos, digamos, fácil. Hasta ahora nosotros empezamos con QlikView versión 5, actualmente va por la versión 12. Cada cambio de versión de QlikView era prácticamente inexistente. No nos dábamos cuenta de que había habido un cambio porque era muy sencilla la migración. En casos de clientes que tenemos 90, 100 aplicaciones, en un día estaban todas las aplicaciones migradas y no había prácticamente ningún tipo de incidencia. ¿Qué ocurre? Al pasar a QlikSense el cambio es muy radical. Entonces el fabricante pensó, bueno, voy a tener dos productos, uno orientado a lo que es el mundo moderno de las tabletas, de los teléfonos, de la movilidad y sobre todo el autoservicio, que son los dos paradigmas que guiaron en la creación de QlikSense. Y por otro lado voy manteniendo la línea de QlikView de una forma un poco más sosegada. Por debajo de los dos está el motor asociativo de datos. Este motor asociativo de datos permite que los usuarios empleen una aplicación Qlik prácticamente sin ningún tipo de formación, sin prácticamente saber cómo funciona, a base de clics. Yo siempre digo, QlikView hago clic y veo el resultado, QlikSense hago clic y siento el resultado. Hay un avance que me gustaría luego explicar un poquito mejor. Pero básicamente lo que tenemos por debajo en ese motor asociativo es que cuando hacemos una selección, ese pequeño ejemplo que tenéis ahí en pantalla, veis que tenemos unas columnas que son el producto, el país, la región y el cliente. Cuando hacemos una selección, hacemos un clic en producto, en este caso, alguien, en este ejemplo, hizo clic sobre los shorts, se pone en color verde. Los colores son muy importantes en la tecnología Qlik, son colores patentados y cualquier aplicación Qlik los debe soportar y mantener. El color verde significa que la información está filtrada para ese valor. En color blanco me van a aparecer aquellos elementos que tengan asociación con el primer valor que yo he filtrado. En este caso, pues vemos que los países Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos han vendido o se han vendido allí shorts, pero en Australia, que está en color gris, no se han vendido shorts. Es decir, tenemos tres colores, blanco, verde, gris. El blanco, información asociada. El verde, información filtrada para ese valor. El gris, información no asociada al filtro. Sabiendo esto, sabemos prácticamente la mitad de lo que hay que saber para usar la tecnología Qlik. Tanto QlikView como QlikSense funciona exactamente igual. Hay un pequeño matiz. QlikSense tiene dos tonos de gris. Explicaré por qué también un poquito más adelante. Esto me permite saber qué ha ocurrido y qué no ha ocurrido. Es decir, en qué países no vendo shorts, qué vendedores no venden determinado producto, qué clientes no me compran determinado producto, qué empleados no realizan determinada operativa, porque tengo ese juego de colores que inmediatamente me dice lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido. Y me dice lo que no ha ocurrido sin prepararlo, porque podríamos preparar un informe que dijese, dime qué clientes no me compran shorts. Bien, pero hay que hacer específicamente ese informe. En el caso de Qlik, digamos que viene gratis. En el momento que hacemos un clic, inmediatamente me dice lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido. ¿Cómo? A través de ese juego de colores que os mencionaba. Avanzando un poquito, decir que ese motor asociativo de QlikView permite manejar millones de registros, todos asociados entre sí, sin tener que hacer ninguna preparación previa en estructuras de tipo cubo, estructuras jerárquicas o de cualquier otra índole tecnológica. Todos los datos van a estar asociados, la formulación se aplica directamente sobre los objetos que quiero visualizar, con lo cual no tengo que hacer un esfuerzo muy grande, salvo cuando llegue el momento de hacer ese objeto, que tampoco es un esfuerzo grande, pero bueno, al fin y al cabo hay que hacerlo. Y ahorra muchísimo tiempo en la creación de cuadros de mando y soluciones muy interactivas. Todo esto se repite en QlikSense, pero con algunas mejoras importantes. Ya mencioné alguna, el producto es
está pensado para ser utilizado en un entorno táctil, es decir, no hay, por ejemplo, doble clic, no busquéis un doble clic en ClickSense porque no lo hay, está pensado para usar con un solo dedo, no se utiliza ninguna otra tecla, si queremos seleccionar varios valores voy pulsando los distintos valores sin tener que pulsar tecla control ni cosas por el estilo como ocurre en ClickView o en otros productos. Todo ello con las capacidades para que un usuario tenga autoservicio, que se pueda construir sus propias visualizaciones o pueda utilizar de una forma controlada y gobernada el catálogo de dimensiones y medidas, el catálogo de magnitudes que voy a trabajar y cómo quiero distribuirlas en cualquier aplicación de cualquier área. No tiene por qué ser de... Generalmente los vendedores solemos hablar de ventas, pero esto es aplicable a cualquier función de negocio, área financiera, recursos humanos, logística, formación, prácticamente cualquier entorno empresarial o organizativo del tipo que sea. Tenemos muchos clientes que no son empresas, que son organizaciones ONGs o son entidades sin ánimo de lucro, digamos que el formato de trabajo es distinto, pero al fin y al cabo manejan datos. Siempre que se quieran manejar datos, con clic se puede hacer muy bien, muy fácil, y en el caso de ClickSense, en formato móvil, gobernado y autoservicio. Diferencias fundamentales entre un producto y otro. El primero es que las visualizaciones que ofrece ClickSense están diseñadas para trabajar en un entorno HTML5 de tipo nativo. ¿Qué quiero decir con esto? HTML es con lo que se desarrollan todas las páginas web o prácticamente todas las páginas web del mundo. Es una tecnología absolutamente abierta. La capa de visualización es totalmente abierta y utiliza todos los elementos normales de cualquier aplicación web. ¿Esto qué significa? Que yo puedo abrir una aplicación ClickSense en cualquier navegador que sea compatible con HTML5, que son todos los de los últimos 7 años para acá, sin tener que instalar nada en mi entorno local y puedo trabajar de una forma muy fácil adaptando el entorno al tamaño de la pantalla. Es decir, yo desarrollo una única aplicación y da igual en qué dispositivo lo vaya a ver. Automáticamente esa aplicación se adapta al tamaño de la pantalla, bien sea un teléfono, bien sea una tableta, bien sea una pantalla grande, de alta definición, de 4K o del tamaño que queramos, porque es responsive, tiene un comportamiento responsivo que se adapta al tamaño de la pantalla de forma automática. No tengo que hacer aplicaciones distintas para un entorno táctil, un entorno de escritorio o un entorno pequeño, un entorno grande. En ClickView sí tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque ClickView se adaptaba más o menos a los tamaños de pantalla, pero de una forma bastante rudimentaria, porque tecnológicamente no estaba preparado, no era nativo HTML, digamos que se hacía una conversión a HTML, con lo cual se perdía ciertas posibilidades de interactividad y de adaptación al dispositivo. Lógicamente, hoy en día nadie se plantearía desarrollar una aplicación que no funcione en un navegador, salvo que sea algo muy específico para un entorno industrial. Pero la realidad es que el despliegue que podemos tener en un entorno de navegador, pues es universal prácticamente. Además, ClickSense es un entorno, como comentaba, abierto. Es esa posibilidad de utilizar tecnologías absolutamente estándar como son HTML5, JavaScript y CSS, hojas de estilo, permite que podamos embeber elementos Click dentro de otras aplicaciones o al revés, elementos de otras aplicaciones dentro de Click. Digamos que hay mucha facilidad para interconectar mundos. Y además, tenemos la posibilidad de crear extensiones, funcionalidades que no tiene el producto de serie y podemos crearlas con nuestras necesidades, ya que además de estar en un entorno HTML, JavaScript, CSS, tiene un API, tiene un entorno de intercambio de funcionalidad que permite crear elementos que no existen en el producto utilizando el motor del producto. Lo vamos a ver al final de la presentación en una demostración que voy a hacer de una extensión hecha por Mercanza, que hemos utilizado funcionalidad toda de Click desde el API, pero que directamente no está programada en Click de esa manera. Digamos que hemos cambiado con sus bases, hemos cambiado o hemos creado una forma de trabajar más interesante para ese cometido que veremos después. Hay 10 diferencias gordas que quiero destacar algunas de ellas entre ClickView y ClickSense. Aquí tenemos esas 10. El motor asociativo. En los dos productos, todos los datos están conectados entre sí. La movilidad. En cualquier dispositivo, el diseño full responsive, ClickSense lo tiene 100%, ClickView, pues, digamos que 50%, mitad.
El autoservicio y la preparación de datos asistida para poder tener mayores facilidades en el proceso de carga y transformación de datos en ClickSense está muy desarrollado. En ClickView, pues lógicamente está pensado más o estaba pensado para entornos, para personas más técnicas y no tiene tantas capacidades para facilitarle la vida a un usuario no técnico. Todos los datos están gobernados en ClickSense. Todos tenemos en nuestra aplicación un catálogo de dimensiones, medidas y elementos que podemos trabajar que están creados por administradores o creados por nosotros mismos y publicados con el beneplácito de un administrador o de alguien que diga, oye, esto es correcto, para que todos tengamos una única versión de la verdad. Esto en ClickSense está muy desarrollado, en ClickView, pues no del todo. En cuanto a Cloud, pues ClickView funciona en Cloud, sí, pero no es nativo Cloud. ClickSense lo es. En cuanto a tener la capacidad de embeber aplicaciones analíticas e integrarse con otras aplicaciones, que en ClickSense lo tenemos al máximo. En el caso de ClickView, pues había posibilidades, pero eran complejas y limitadas. Desde el punto de vista de análisis geográfico, el capítulo 7, Geoanalytics, tenemos integrado un producto, un motor de mapas dentro de ClickSense, que es Geoanalytics, con una potencia, múltiples capas, múltiples formatos de presentación muy amplia, mientras que en ClickView no existía, simplemente no existía. ¿Podíamos llamar a productos externos que nos presentaron un mapa? Sí. Google Maps, Bing Maps, Yahoo, Esri, se podían hacer integraciones, pero no vienen con el producto de serie. Había que hacer una integración entre con un producto externo. Es muy frecuente, está muy, no quiero decir de moda, pero sí que está extendido la posibilidad de presentar los datos de forma de historia. Podemos crearnos los resultados para una reunión semestral, semanal, mensual, con la periodicidad que queramos, y crear una historia en la que vamos explicando, a modo de presentación, cuáles son nuestras conclusiones en un comité, en una reunión del tipo que sea. Y esto viene integrado directamente en lo que llamamos Data Storytelling, está integrado en ClickSense. ClickView no lo tenía. Big Data Index. Podemos acceder con ClickSense directamente a entornos Big Data sin pasar por un proceso de recarga. Esto es absolutamente novedoso, lleva en el producto aproximadamente un año. Lo que sucede es que, como veis ahí, no está al 100% porque por el momento trabaja solamente con determinadas tecnologías de Big Data como es Cloudera. El fabricante está desarrollando las posibilidades de trabajar con Big Data de cualquier otro fabricante. Lo que hacemos es montar un índice al lado de los datos para no tener que recargar y entonces el usuario cuando hace un clic, el sistema pregunta en el índice y nos trae el dato que necesita, sin que previamente lo hayamos cargado a un entorno clic, a un entorno, digamos, con cierto refresco. Generalmente las aplicaciones de análisis se recargan, se refrescan una vez al día. Hay entornos en los que se necesita con mayor frecuencia o con menor. Pero se pueden recargar los datos una vez cada hora, una vez cada 5 minutos si es necesario. Pero no estamos trabajando en casi tiempo real. Con el caso de Big Data Index podemos hacerlo. Además, ClickSense incorpora un motor cognitivo de serie y sin coste adicional que ofrece visualizaciones, conocimientos de forma automática basándose en los datos. Es lo que hace cuando cargamos los datos, analiza el contenido y nos ofrece de forma directa cuáles son las, llamémosle las elementos que mayor preponderancia tienen, que él considera que pueden ser de nuestro interés y además nos lo ofrece en forma de gráficos de todo tipo, gráficos de barras, gráficos de distribución, gráficos de dispersión, mapas, tablas, nos ofrecen muchas posibilidades directamente. Incluso podemos preguntarle, dime ventas si le decimos ventas por cliente, pues él va a buscar todo lo que tenga que ver con clientes, todo lo que tenga que ver con ventas y nos va a generar gráficos basándose en esa pregunta. Luego hay otro montón de características comparables que están en esta tabla de aquí y que no voy a ir una por una porque sería bastante denso, pero bueno, pues ahí tenéis un pequeño resumen de todas las capacidades que tiene ClickSense comparado con ClickView y como veis, muchas de ellas pues en ClickSense están al 100% y en ClickView no. Hay una excepción importante y que a los programadores de ClickView nos dolió y nos sigue doliendo un poquito y es la capacidad de Pixel Perfect Design. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros en el entorno ClickView podemos manejar píxel a píxel dónde queremos que esté cada información. En el caso de ClickSense
no es tan preciso porque ClickSense está pensado para un entorno de autoservicio en el cual no perdamos tiempo en colocar las cosas, ya las coloca él solito, las coloca bastante bien, pero sí que tiene una especie de rejilla sobre la cual trabajar de forma amplia sin llegar a ser píxel a píxel. Digamos que a los programadores esto nos limita un poquito, pero a los usuarios les simplifica muchísimo la vida. Bueno, vamos a hablar de por qué cambiar. Algunos argumentos para cambiar de ClickView a ClickSense. En primer lugar, si queremos potenciar la autonomía de los usuarios. Cada vez más los departamentos de IT están muy atareados, muy saturados y pedirle un informe a IT pues significa esperar determinado tiempo. Si potenciamos la autonomía de los usuarios a través de autoservicios, catálogos de dimensiones, la capacidad de crear historias, pues vamos a hacer usuarios mucho más potentes y que van a demandar menos al departamento de IT y van a poder sacar sus propias conclusiones de una forma mucho más fácil. Segundo argumento de cambiar, pues poder utilizar nuestra aplicación Click dentro de cualquier dispositivo sin tener que hacer adaptaciones a tamaños de pantalla específicos. Tercero, nuevas funcionalidades. El producto incorpora muchísimas funcionalidades que ClickView no tenía. Ya han comentado el motor de mapas, el Big Data Index, el análisis cognitivo, la capacidad de crear extensiones y muchas más que en el día a día son muy interesantes y muy útiles. Además, tenemos un gobierno de datos mejorado en ClickSense y una consola de administración que nos permite unos controles de seguridad y de gestión, unas capacidades de gestión de seguridad muy superiores a las que tenemos en ClickView. La consola de ClickView es muy sencillita, funciona muy bien, pero no se pueden hacer grandes cosas desde el punto de vista de control y seguridad. No quiero decir que sea un producto inseguro, no, es que la seguridad es muy, llamémosle, estandarizada. Hay como 3 niveles de seguridad y se acabó. En el caso de ClickSense la cosa es mucho más amplia porque podemos dar seguridad a aplicaciones, a elementos, por tipo de perfil de usuario. Es muchísimo más amplia las posibilidades de seguridad y gestión de la misma. Además, ClickSense permite trabajar en cloud y en multicloud. Podemos tener nuestras aplicaciones ClickSense distribuidas entre varias nubes, incluso en un entorno híbrido en el cual una parte de nuestros datos y de nuestros contenidos están on-premise en nuestras instalaciones y otra parte pueden estar en la nube o en múltiples nubes. Esto ayuda también a que los tiempos de recarga en entornos masivos de datos, cuando hablamos de miles de millones de registros, pues los tiempos se pueden reducir porque podemos distribuir las cargas entre distintas máquinas, incluso entre distintos clouds. Y por último, un motivo evidente, si vamos a hacer un desarrollo nuevo, lo lógico es hacerlo en la plataforma que mayor proyección presta el fabricante. No hay ninguna duda en que la mayoría de los esfuerzos de Click para mejorar el producto se centran en ClickSense. ClickView sigue evolucionando, pero muchísimo más despacio que ClickSense. Como dato, tenemos una versión de ClickView al año, tenemos una versión de ClickSense cada 2 meses aproximadamente, con lo cual el ritmo de trabajo del fabricante en una plataforma y en otra es bastante distinto. Probablemente algunos os estéis preguntando, ¿y cuándo va a dejar de dar soporte el fabricante a ClickView? No hay ningún tipo de fecha, hay continuidad y hay compromiso, pero sí que es lógico que una tecnología que está más limitada, pues reciba menos inversión en nuevas posibilidades que una tecnología que tiene el mundo completamente abierto, un mundo completamente nuevo que se abrió hace unos añitos con la expansión de Internet y la expansión de todo lo que es la tecnología web. En cuanto a aspecto, pues ahí vemos una diferencia entre una aplicación hecha por Mercanza en ClickView y una aplicación hecha por Mercanza en ClickSense. Uno le puede dar el aspecto que quiera, puede tener mayor o menor gusto y lo que sí es que tenemos en ClickSense unas capacidades muy superiores en cuanto a diseño de las que tenemos en ClickView. El aspecto de la aplicación que veis en blanco, pues seguramente a mucha gente le gusta, incluso puede ser que le guste más que la otra. Pero la realidad es que tenemos muchos más límites porque estamos focalizados en los objetos ClickView tal cual son. En el caso de ClickSense, los objetos podemos modificarlo. Un pequeño detalle, si miráis los indicadores que tenemos arriba,
ese objeto que dice procesos iniciados, duración media de la baja, esos KPIs, los podemos configurar exactamente como queramos. Veis que le hemos puesto un colorín distinto en la barrita de la izquierda. Eso, digamos que hay muchas más limitaciones en el caso de ClickView y sobre todo, más que limitaciones, porque con tiempo se puede conseguir, lo que hay es menor productividad en lo que es la capa de diseño, porque tenemos las posibilidades de tener un diseño mucho más amplio y mucho más abierto a otras tecnologías que con ClickView. ¿Cómo cambiar? Bueno, pues a la hora de analizar el cambio tenemos que mirar dos aspectos. Tenemos que migrar, por un lado, las licencias y, por otro lado, las aplicaciones. Vamos a ver el primer elemento a migrar, las aplicaciones. Cuando cambiamos de tecnología ClickView a tecnología ClickSense, hay una gran parte del trabajo que se reaprovecha. ¿Qué se reaprovecha? Pues todo el guión de carga de datos, todo lo que tiene que ver con la extracción, transformación y carga, porque el lenguaje de script, el lenguaje de guión de ClickView y de ClickSense son 100% compatibles. Esto significa que una gran parte de nuestro trabajo, del trabajo técnico, del trabajo feo, es copiar y pegar. Coges el texto, lo copias a una aplicación ClickSense y ya lo tienes. Incluso hay un pequeño asistente para hacerlo. El modelo de datos, pues aprovecha exactamente igual, porque después del guión de carga lo que se construye es el modelo y el modelo es el mismo, exactamente el mismo. Las fórmulas, pues la sintaxis de las fórmulas es idéntica. Hay una pequeñita diferencia, sobre todo cuando trabajamos pasamos de un ClickView 11 a un ClickSense o de ClickView 11 a ClickView 12. ClickView 12 es un poquitín más estricto con la sintaxis y ClickSense también. Pero el 99,9% de la fórmula se utiliza. Y luego hay gráficos y tablas que están hechos y que se pueden reaprovechar. Luego hay que cambiarles el aspecto si queremos, pero realmente el asistente de conversión es bastante eficaz y genera todos los objetos. ¿Qué es lo que hay que rehacer? Pues en primer lugar la navegación y todas las hojas donde se presentan los objetos. ¿Por qué? Porque es completamente distinto. La organización de la información es nueva, completamente nueva. Entonces eso sí que hay que rehacerlo. También la colocación, la ubicación de los objetos en las hojas, porque en las hojas de ClickView el objeto está píxel a píxel, en las hojas de ClickSense los objetos van en cuadrícula. Entonces hay que colocarlos exactamente donde queramos, pensando en que luego se va a adaptar automáticamente a un tamaño de pantalla. También hay que rehacer la reducción de datos. Cuando hablo de reducción de datos me refiero a la segmentación de datos en función del ámbito de cada uno de los usuarios que entran a él. Es un poquito distinta. Y por último, como decía antes, los permisos y la publicación de aplicaciones. En resumen, el tiempo aproximado de conversión que tenemos, ya hemos convertido cientos de aplicaciones ClickView a ClickSense. El tiempo aproximado que tenemos de conversión viene a ser un 20% del tiempo que se empleó en su desarrollo inicial. Entonces, una aplicación que en su momento se dedicaron 500 horas para desarrollarla, pues probablemente en 80, 90, 100 horas, en un par de semanitas, esté cambiada esa aplicación de ClickView a ClickSense. Vamos con el otro factor, las licencias. Hay distintas formas de migrar de ClickView a ClickSense desde el punto de vista de licencias. Opción número 1, conversión completa. ¿Qué significa? Todas mis licencias ClickView las convierto a ClickSense. El modelo de licenciamiento no es exactamente igual entre ClickView y ClickSense. Hay ligeras diferencias. El tipo de licencia más habitual, que es el de la licencia nominal, en ClickView se llama ClickView Named Cal. En el caso de ClickSense se llama ClickSense Professional. Es idéntica desde el punto de vista de operación. Puedo desarrollar aplicaciones con ambas, puedo usar aplicaciones con ambas, puedo administrar sistemas con ambas, y la conversión es directa de 1 a 1. Los precios, ClickSense es un pelín más caro que ClickView en los precios de salida, pero en la conversión ClickView pasa a ClickSense Professional de forma automática. En el caso de cuando hay licencias de documento, la licencia de documento, la Documental, no existe en ClickSense. Entonces,
Digamos que la licencia de documento, para quien no la conozca, es un licenciamiento especial que permite a un usuario utilizar una única aplicación. En el caso de ClickSense no existe esta opción, por lo tanto, lo que hay que hacer es convertir cada 4 licencias DocumentCal se convierten, en primer lugar, en una licencia ClickView NameCal y luego en una licencia ClickSense Professional. Es decir, hay un ratio de 4:1, que realmente es el precio que había entre una licencia documento y una licencia nominal, un ratio de 4:1. Y quien tenga licencias ClickView Session, que son licencias concurrentes, cada session se convierte en 10 ClickSense Professional. El coste de esta conversión completa es 0, no cuesta nada este cambio de licenciamiento. Quitamos todo ClickView y ponemos todo ClickSense. El coste aquí sería el de la conversión de aplicaciones. Ese tiempo que hay que emplear para hacer las adaptaciones que mencionaba antes. Pero lo que es el coste de licencia es 0. Segunda forma de conversión, una conversión parcial, lo que Click llama remix. Este remix, desde el punto de vista de equivalencias de licencias, es el mismo. Una licencia nominal se convierte en una professional, 4 documents se convierte en una nominal y después en una professional, y una session se convierte en 10 ClickSense professional. Hasta ahí es igual. Coste de conversión, 0 también. Pero hay una pequeña salvedad. Si queremos convertir unas cuantas licencias, siempre tenemos que tener unos parámetros que trabajar. Hay que hacerlo como máximo en tres fases, en 3 bloques. No podemos convertir una dentro de una semana, otra, dentro de un mes, otra, dentro de 2 meses, 5. No. Click nos pide que lo hagamos en 3 tandas como mucho. Si lo podemos hacer en 1 o en 2, pues mejor. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Cuando eliminamos licencias de un servidor ClickView, como mínimo tiene que quedar 5 licencias nominales, porque si no, no funciona. Entonces, ese remix tiene que dejar un mínimo de 5 licencias ClickView en el servidor. Entiendo que esto es un poco farragoso de entender, sobre todo los que no estéis familiarizados con todo esto, pero, por supuesto, nuestros comerciales, nuestro equipo técnico, os aclarará cualquier tipo de pregunta que tengáis en vuestro día a día a la hora de hacer este cambio por remix o conversión total o lo que sea. Tendréis todo nuestro asesoramiento, por supuesto. Tercera opción, dualización. ¿Qué significa dualización? Bueno, pues es tener la capacidad de utilizar tanto ClickView como ClickSense con la misma licencia. Esta opción es interesante cuando se tienen muchas aplicaciones, porque entiendo que todos entendemos que el proceso de cambio no es de la noche a la mañana. Si tenemos 1, 2, 3 aplicaciones, pues es relativamente fácil. Al desarrollo de ClickSense, me quito ClickView de medio y ya me paso a trabajar con ClickSense. Pero cuando hay muchas, y algunos de vosotros tendréis muchas aplicaciones, el paso de uno a otro no es tan liviano. Entonces, Click ha preparado un programa de conversión que lo llaman licencia dual. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica esta licencia dual? Bueno, pues lo que hacemos es que si tenemos un usuario nominal o 20 usuarios nominales de ClickView, a partir de la dualización van a tener la posibilidad de acceder a aplicaciones ClickView, esos 20 usuarios, y a aplicaciones ClickSense, los mismos 20 usuarios. Es decir, puedo usar las 2 plataformas con la misma licencia. Las licencias Document se convierten, y aquí es una ventaja económica muy interesante, se convierten automáticamente en una licencia dual de Document más Analyzer. La licencia Analyzer de ClickSense tiene las mismas capacidades que la licencia Professional en cuanto a navegación y en cuanto al número de aplicaciones que se abren, y el límite que tiene es que no tiene autoservicio, no se pueden editar aplicaciones. Se pueden usar, pero no está el límite de aplicación. Por lo tanto, estamos ganando bastante funcionalidad o bastante número de licencias que podemos reprochar si un usuario utiliza 2 aplicaciones con Documents, pues utiliza 2 licencias Document. En este caso pasaría a un Analyzer y quedaría una libre, con lo cual podemos incrementar nuestro parque de una forma muy, muy fácil o económica. Y por último, las 10 licencias ClickView se convierten en 10 licencias ClickSense Professional, pero se mantienen las de ClickView. Digamos que tengo un entorno mixto. Y hay 2 opciones para hacer esta dualización. La opción número 1, se incrementa un 30% el precio del mantenimiento que estéis pagando. Si pagáis 5.000 euros de mantenimiento, pues por 1.500 euros más tenéis todas vuestras licencias ClickView activas y todas vuestras licencias, las mismas de ClickSense, con este programa de conversión, este programa de reutilización que os estoy comentando. Lógicamente esto tiene una pequeña cara B.
La cara B es esta. 1. Todas las nuevas compras que vayamos haciendo cuestan un 30% más, porque todas las ampliaciones futuras se consideran duales. Y os preguntaréis, ¿durante cuánto tiempo? Siempre. Si vosotros dejáis de usar ClickView porque ya habéis migrado las aplicaciones dentro de 3, 4 años, seguís pagando como si fuera dual, tanto en el mantenimiento, que se paga un 30% más, como en las nuevas compras. Esa es la opción 1. Click ha lanzado una opción 2 recientemente. Algunos de vosotros probablemente ya sepáis que ClickSense ya se vende en modo suscripción. No son licencias perpetuas como era antes, sino que se vende en modo suscripción. Es decir, alquilo la licencia, cuesta menos y voy modulando, mejor dicho, su uso año a año. Puedo incrementar usuarios, bajar usuarios, puedo incrementar usuarios a mitad de año, puedo reducir usuarios a mitad de año, perdón, a final del periodo. Todo eso es una de las posibilidades que tiene el formato de suscripción, que no solamente tiene Click, sino todos los fabricantes prácticamente están ya en este modelo. Entonces, Click ha hecho, pues fomentar el paso a suscripción de la siguiente manera, incrementando en lugar del 30% en ese mantenimiento, si incrementamos el 40% en mantenimiento, a partir de ese momento pasamos a dualizar más suscripción. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por supuesto. Si cambia un modelo de pago por suscripción, tengo que pagar todos los años y el día en el que quiera dejar de utilizar el producto, perdón, de evolucionar el producto, pues dejo de usarlo. O sea, ya, porque es un alquiler. El día que dejo de pagar el alquiler, me echan de mi casa. Bueno, pues esto es más o menos así. Ese es un inconveniente, pero en cambio tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la primera ventaja es que incrementando ese 40%, tengo durante 3 años la posibilidad de usar los productos en suscripción con todas las ventajas que tiene la suscripción en Click, que son la posibilidad de tener entornos de test gratuitos, entornos cloud gratuitos, GeoAnalytics y sin incremento en el PVP. Es decir, no se paga el 30% en las nuevas licencias, sino que se paga el precio de la licencia de ClickSense. Si tenemos la idea de crecer en licencias, bastante interesa el modelo 2. Si nos queremos quedar más estables, probablemente nos interese el modelo 1. O a lo mejor nos interesa pasar al modelo 2 porque nuestra fórmula de comercial, pues, comercial financiera, nos interesa más tener un gasto anual que tener un producto comprado con su correspondiente amortización. Es una cuestión de estudiar cada caso y ver cómo funciona para cada cliente. Puede funcionar mejor una opción u otra. Bueno, pues más o menos os he contado cómo se cambia desde el punto de vista de licencias y cómo se cambia desde el punto de vista de aplicación, de desarrollos de aplicaciones, y me gustaría enseñaros una pequeña muestra de una aplicación ClickSense para los que no la hayáis visto todavía. En este caso, una aplicación ClickSense desarrollada con lo que llamamos un mashup. Un mashup es una mezcla de tecnologías. Tengo la posibilidad de trabajar con HTML, con ClickSense, como he dicho. Entonces voy a utilizar tecnología ClickSense y tecnología HTML en global para hacer una aplicación híbrida con extensiones, con todo lo que necesite. Y en este caso presentamos MZEco, que es un ejercicio en el cual podéis ver todas las capacidades modernas que tenemos en los entornos de análisis de datos, Machine Learning, inteligencia artificial, análisis de Data Analytics, IoT, Big Data, datos públicos, lo que es el mashup que ya he comentado, información analítica, análisis predictivo, storytelling. Todo eso lo vamos a ver en este ejemplo que se llama MZEco. Vamos a ver todas estas posibilidades. Yo lo tengo por aquí. Esta es la aplicación, esta es la portada de la aplicación. Estoy accediendo a ella. Entonces me muestra, estéticamente eso se puede hacer como uno quiera, con las posibilidades que un entorno HTML ya nos permite. En este caso tenemos información de 5 grandes áreas. Por un lado tenemos información de polución. Al pasar por encima de la cajita de polución me dice que tengo información sobre 5.000 estaciones de control de polución repartidas por toda la geografía española y la fuente es AEMET. También tenemos información sobre climatología, de datos públicos de AEMET y de Event2Sky. También tenemos información sobre el parque de vehículos, información que nos procede de la DGT y de Marine Traffic, información sobre la huella de carbono, en este caso información de datos públicos de red eléctrica. Y por último, todo ello orientado a mejorar la salud de aquellas personas que tengan algún tipo de problema relacionado con las vías respiratorias. Y aquí hemos cogido todos los procesos de baja que tienen que ver con enfermedades de las vías respiratorias, pues asma,
Aunquitis y demás, y otras muchas, sobre una base que es el Ministerio de Trabajo y la Asociación de Mutuos de Centros de Trabajo, que maneja unos 12 millones de procesos de baja y 840 millones de valores. Es una formación Big Data tremenda. ¿Todo ello para qué? Pues para dar una serie de recomendaciones en función de cómo está la climatología y cómo está el parque de vehículos, etcétera. Por ejemplo, el consejo del día de hoy es utilizar el vehículo eléctrico. Pues según los datos de 2017, un coche eléctrico tamaño medio puede reducir el número total de emisiones, pues un pequeño consejo. Por favor, no penséis que esto es científico, porque no lo es un ejercicio, llamémosle de salón, para que veáis las capacidades tecnológicas y lo que se puede hacer con ClickSense. Me voy al apartado de salud y ya entro en una zona mucho más analítica en la cual, en el menú de la izquierda, en la zona de la izquierda, me ha quedado el menú principal, información de contaminación atmosférica, clima, salud, etcétera. Estoy en la zona de salud, que es esta zona de color azul. Veis que todos los elementos están con un fondo azul. Luego veremos en otras zonas que cambia. Podemos ver estéticamente cualquier aspecto. Y aquí tenemos una información de los 3 indicadores que hemos definido aquí como principales: los procesos iniciados, la duración media de las bajas, el coste medio de esos procesos. Estos son objetos ClickSense integrados dentro de esta aplicación. Y aquí estamos viendo los procesos iniciados de 2017 contra 2018, es decir, las bajas que se están produciendo. A mí, por ejemplo, me podría interesar comparar solamente los 4 primeros meses, entre enero y abril. Hago una selección en ClickSense y ya lo tengo aquí. Esta barrita me está diciendo los filtros que tengo permanentemente. Es la barra de ClickSense permanentemente activa. Me interesa ver los procesos en Barcelona, Pamplona, Valencia y Lleida. Selecciono, como veis, una pequeña diferencia entre ClickView y ClickSense. Yo en ClickView, cuando hacía clic, filtraba automáticamente. En ClickSense se espera un poquito por si quiero tocar más elementos. Yo estoy haciendo un solo clic. No estoy haciendo ni doble clic ni pulsando ninguna otra tecla. No me veis, pero os lo tenéis que creer, pero es así. Cuando ya haya confirmado la selección, cuando quiera confirmar la selección, pincho en este botoncito verde y a partir de ahí, Barcelona, Pamplona, Valencia y Lleida serán las localidades que me aparecen aquí. ¿Veis? En color verde, las que están seleccionadas. Si quiero quitar de la selección a Barcelona, quito Barcelona, pincho y a partir de ahí ya tengo esa otra selección. Desde aquí puedo quitar los filtros uno a uno o puedo quitar todos los filtros de golpe. Esto es parecido a como teníamos en ClickView. Tenemos la capacidad de cambiar el punto de vista. Aquí estamos viendo procesos iniciados, pero me puede interesar ver la duración media de la baja. Pues la duración media de la baja mes a mes fue esta. Vemos que la duración media de la baja en el mes de julio de 2018 fue bastante más grande que en el mes de julio de 2017. Pero podría centrarme solamente en Zaragoza. Pues las duraciones medias de la baja en Zaragoza han seguido el mismo patrón, pero son un poquito menores. Y ahora podría trabajar con cualquier otro elemento que pueden ser el coste que han tenido esas bajas. Pues en Zaragoza ha costado 367.000 euros el total. ¿Y cuánto fue el mes de julio? Pues en el mes de julio fueron 24.000 euros. ¿Y cuánto fue un año contra otro? Pues cambio el punto de vista y cojo el coste. Pues un año fueron 7.000 euros en 1994 y otro 17.000. Como veis, esto impacta en la economía del país de una forma importante. Podría quitar todos los filtros y pasarme a otra zona. Veis que todos los elementos están conectados entre sí, igual que en ClickView. Todos están conectados entre sí y puedo tocar en cualquiera de ellos. Aquí tenemos un reloj respecto al objetivo, un coste de procesos, población protegida. Hay 546.000 personas que están en estos, que están protegidas sobre estos 1.969 procesos. Y es el 0,36% de la población. Me puedo ir a una zona mucho más analítica en la cual trabajar con unos indicadores en la zona de arriba y en la zona de abajo 2 gráficos. En este caso un gráfico de barras distribuido por provincia o por comunidad autónoma, y podría ver el coste, podría ver la duración media de la baja, y podría segmentar en base a la población protegida, pues solamente aquellos lugares donde tenga una población protegida de más de o de menos de X personas. ¿Veis? Que hago una selección directamente sobre la leyenda. Esto no se puede hacer en ClickView, no existe. Si me centro en este gráfico de la izquierda, pues tenemos la capacidad de cruzar en un eje, en el eje X, en este caso los procesos iniciados, o cambiar cualquier otro parámetro, y en el eje de la Y, pues cualquier otro parámetro. Por ejemplo, quiero cruzar los costes contra la duración media de la baja. Y aquí vemos las provincias que tienen más coste y más duración media de la baja. Me quiero centrar en aquellas provincias que tienen una duración media de baja superior a 60 días. Puedo hacer una segmentación aquí. Y además, que me estén provocando un coste superior a 2 millones de euros. Selecciono con esos 2 ejes y lo que haya dentro pues me sale en mi gráfico. También podría seleccionar un rango con una zona libre en un lazo. Por ejemplo, esta zona de aquí. Selecciono estas provincias y ahora dentro de esas provincias me interesa coger todas ellas menos Madrid. Pues quito Madrid de en medio y serían todas menos Madrid. ¿Veis? Así de sencillo es como se selecciona. También podría seleccionar con ese lazo todas las que no son Madrid y Barcelona, que tienen muchísimo peso,
menos Ceuta. Veis que ahí no he cogido Ceuta. ¿Que lo quiero añadir? Toco en Ceuta y ya añado Ceuta a esa selección. Es muy potente. Desde el punto de vista de informes, este es un informe tipo tabla, tenemos una tabla dinámica, eso ya es mucho más tradicional, donde tenemos por cada comunidad autónoma, provincia, año, mes, trimestre, sexo y diagnóstico, pues los procesos iniciados, la duración media, la baja, el coste, etcétera. Si quiero verlo por diagnóstico, cojo el diagnóstico y lo pongo en primer lugar y a partir de aquí, pues vería todo lo que tengo en base a los diagnósticos seleccionados. Desde aquí mismo puedo seleccionar o incluso podría poner el año en primer lugar y tendré una tabla cruzada para cada año con sus totales y demás. O podría coger el trimestre y ponerlo detrás, entonces tendríamos una distribución por año y trimestre, ¿de acuerdo? Luego tenemos un apartado de KPIs donde estamos viendo para estas provincias que tengo seleccionadas, pues el número de procesos, la duración media y un evolutivo o un comparativo de año por año. También decía antes que tenemos Analytics, tenemos la capacidad de filtrar la información, de visualizar la información en forma de mapa. Aquí tengo dos mapas. En el mapa de la izquierda, cada bolita representa una empresa anónima en este caso, y las bajas que ha habido en cada una de ellas en esta selección de la izquierda, procesos iniciados, y en la de la derecha, la duración media de la baja. A lo mejor me interesa ver qué provincias tienen una duración media de baja superior a 200 días. Pues selecciono y veis que automáticamente me profundiza en el mapa y me lleva a las provincias donde ha ocurrido eso. La provincia de Lugo está por encima, lo mismo ocurre con Cáceres, lo mismo ocurre con Ciudad Real y lo mismo ocurre con Cuenca. Y, en concreto, la empresa 27.260, pues tiene una duración media baja de 366 días, es 464 esta otra, son casos extremos. Como veis, tengo la capacidad de analizar las cosas de mil maneras distintas. En el propio mapa también yo podría hacer una selección. Quiero coger desde un punto, por ejemplo, este radio de Murcia y alrededores, 150 kilómetros, cojo también Almería y cojo todo lo que pille, esas provincias que se han quedado ahí, puedo trabajar directamente con una selección sobre el propio mapa. Y también puedo hacer una selección de forma libre en el mapa. De manera que quiero trabajar en concreto con Galicia, Asturias, un poquito de Cantabria, un poquitín del País Vasco, y ahí tengo zona de Castilla-León, y ahí tenemos pues la selección que haya hecho de forma libre sobre el mapa. En este caso solamente hay una capa, pero podríamos tener distintas capas. Una primera capa con un color de provincia, una segunda capa con el color de la bolita de un color o de otro. Si me voy a la zona de climatología, pues ahí veis que cambia el aspecto, es todo verde. En este caso, el aire de familia es el mismo, la organización es la misma, pero estamos trabajando con una zona verde y en este caso en particular nos está dando el tiempo en Madrid. Eso es un widget que hemos incorporado aquí, esto no lo trae ClickSense, hemos llamado a un widget que nos dice el tiempo en Madrid, la temperatura, el parcialmente nublado, etc. Si me voy a la zona de huella de carbono, pues también tengo información sobre la huella de carbono, veis que está en rojo, pero me interesa enseñaros el área de consejos. En el área de consejos tenemos unos elementos estadísticos que nos permiten analizar nuestros datos de una forma más amplia. En este caso hemos creado una matriz de correlación entre variables. Cada una con otra, cómo cruza. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en la duración media de la baja? Pues si hago un clic en la duración media de la baja, me dice el que más, pues lógicamente la duración media de la baja. Pero la temperatura media influye mucho en la duración media de la baja. El sol influye mucho. Las precipitaciones influyen de forma negativa. Y así sucesivamente. Si quito el filtro, podría trabajar con cualquier otra. Por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros que influyen en el ratio de absentismo? Pues la población protegida, los trabajadores que están de baja, lógicamente, los vehículos. ¿Veis que tenemos esa matriz estadística? Luego tenemos un análisis predictivo basado en este caso con el modelo ARIMA. Aquí lo que hemos hecho es potenciar la interactividad de clic con otros productos, y aquí estamos llamando a Python para que nos dé esta zona de arriba que está en un gris más clarito son las bajas reales, y la zona que viene a partir de esta línea hacia la derecha, que es un gris un poquito más oscuro, tenemos que cambiar el color porque probablemente no se vea muy bien, son la predicción, es real y predicción. Yo podría segmentar un tramo de tiempo, una zona real, una zona de predicción, y veis que la zona de abajo también se me ha segmentado. Hasta aquí es real, a partir de aquí es la predicción. En este caso de un elemento contaminante que es el nivel de ozono, pero puedo cambiar al nivel de azufre, puedo ver cuáles son las predicciones que tenemos respecto a monóxido de carbono en los próximos días basándonos en el modelo ARIMA de predicción. En este caso calculado por Python. Nosotros le hemos enviado la información a Python, Python lo ha calculado y nos la ha devuelto. Por último, o por penúltimo mejor dicho, porque quiero enseñaros una cosita más, el área de simulación. Aquí en simulación nos dice que tenemos un riesgo de baja por enfermedad en este momento del 8,37% y nos recomienda utilizar el transporte público. Bien. ¿Qué ocurriría si la temperatura baja? Ahora mismo tenemos una temperatura de 20,5 grados. Si la temperatura baja a 13 grados, veis que el índice de riesgo de baja ha subido al 8,84. Si la calidad del aire en partículas por millar empeora, pues mejora, en este caso el dato baja.
Si los vehículos suben, pues lógicamente esto empeora el riesgo de enfermedad en las vías respiratorias. Si me centro en una provincia en particular, por ejemplo, me voy a Badajoz, pues veremos qué ocurriría en Badajoz. Pues en Badajoz tenemos un riesgo de enfermedad de 2,48 y según voy moviendo, pues nos va cambiando el contenido. Nos puede cambiar también aquí el utilizar transporte público por otros tarjetones y nos puede decir, pues te recomiendo que utilices el vehículo eléctrico, te recomiendo que utilices, que le des el 50% de la plantilla que hagan teletrabajo. Bueno, son distintas tarjetas que van saliendo en base a lo que nuestros estadísticos han calculado y dan esa recomendación. Insisto que es un ejercicio de salón, no es muy científico. Por último, quiero ya enseñaros una extensión. Yo os hablé antes de que en ClickSense se puede programar cosas que no trae a través de su API, a través de las llamadas a su funcionalidad, y aquí hemos creado un apartado que hemos llamado autoservicio. El autoservicio es una extensión que hemos desarrollado en Mercanza que se llama Genaro, porque es un generador, lo hemos llamado Genaro, nos ha gustado ese nombre y lo hemos llamado así, ya sé que puede ser un poco curioso. ¿Y cómo funciona Genaro? Bueno, pues en la parte de la izquierda nos muestra todas las dimensiones que están en la aplicación, en la parte de la derecha todas las medidas con las que podemos trabajar. Aquí tenemos una zona donde elegimos el gráfico. Por ejemplo, yo quiero ver por provincia, me interesa ver el coste que hemos tenido por bajas por provincia. Y aquí tenemos en forma de gráfico de barras esas bajas por provincia. Este gráfico es dinámico, yo puedo trabajar en él, puedo filtrar, es absolutamente dinámico como es todo en ClickSense. Además, puedo guardármelo, pero antes de guardármelo quiero ordenarlo, quiero modificarlo un poquito. Lo voy a modificar y le voy a decir que, mira, este gráfico me interesa que esté presentado de manera horizontal y además quiero que esté ordenado por coste. De esta forma, pues un segundito que me estoy tapando a mí mismo. Ahora cojo el coste aquí arriba y entonces dejo mi gráfico ordenado de mayor a menor y me lo guardo y será coste en ranking de coste por provincia. ¿Para qué me lo guardo? Pues para usarlo después, lógicamente. Me guardo la visualización, me guardo las características de la visualización, pero no me guardo los datos. Solo si hay un filtro me lo puedo guardar. Y puedo rescatarlo en el futuro. Si le doy aquí a esta carpetita de abrir, me dice cuáles son los gráficos que yo tengo guardados. Veis que hay algunos que los he creado yo, otros los ha creado un compañero mío y los ha compartido, porque yo desde aquí los que creo son solo para mí. Pero si los quiero compartir, por ejemplo, este ranking de coste por provincia, yo le puedo dar a este candadito. A partir de este momento, el resto de mis compañeros van a ver, veis que pone compartido correctamente, van a ver esta visualización. Yo podría decir, recuperar este análisis que hice ayer de gripe por año y mes. Le doy aquí a abrir y me sale esa visualización. Veis que tengo un filtro donde había cogido el diagnóstico filtro y tengo un diagrama de bloques por año y mes. Ahora quiero modificarlo y quiero convertirlo en una tabla pivotante. Veis que está por año y mes, cojo el año y lo pongo aquí. Y además del año y del mes, quiero la comunidad autónoma. Pues le añado la comunidad autónoma y ahora tendré comunidad autónoma, año y mes. Veis que lo tengo aquí, de esta manera, configurado como a mí me guste, ¿de acuerdo? Y también me lo puedo guardar. Veis que puedo elegir, en este caso tengo una única medida que es el coste, pero puedo elegir otras medidas. Voy a convertir esto, por ejemplo, quito el año, quito el mes, lo convierto en una tabla simple y voy a poner, aparte de los procesos iniciados, el coste medio, el coste de 2017, el de 2018, el censo. Puedo tener cientos de medidas aquí hay unas pocas, porque esta aplicación tiene pues como 70 o una cosa así, pero puedo tener cientos. ¿Qué ocurre? Que pueden ser demasiadas. Puedo agruparlas y ordenarlas, clasificarlas. Este botoncito de aquí me permite verlas por tema. Por ejemplo, tengo las que tienen que ver con costes, las que tienen que ver con demografía, las que tienen que ver con clima. Todo esto lo hace Genaro automáticamente, basándose en el catálogo de dimensiones y medidas que hayamos diseñado en la aplicación ClickSense. ¿Vale? De manera que tenemos la capacidad de, con arrastrar y soltar, tener todo este sistema de autoservicio con muchísima potencia, con flexibilidad y sobre todo con un coste de desarrollo nulo, porque todo lo que hayamos hecho bien hecho en catalogar bien las dimensiones, en catalogar bien las medidas, veis que yo aquí puedo catalogar, enséñame solamente aquellas dimensiones o medidas que tengan que ver con costes. Pues me van a aparecer estas dimensiones que tienen que ver con costes y estas otras que son las que tienen que ver con costes. ¿De acuerdo? De esta manera, si nosotros hemos hecho bien el trabajo a la hora de definir nuestro catálogo de dimensiones y medidas, Genaro automáticamente se construye él solito. Y bueno, pues eso es un ejemplo de una extensión hecha por Mercanza que facilita la vida, que
añade potencia a los usuarios y que encima pues tiene un coste de uso prácticamente nulo. Lógicamente sí que tiene un coste de adquisición, como podéis imaginar, estas cosas pues las vendemos. Pues nuestros niños tienen que comer. Y poco más querría decirles. Creo que hemos visto ya todo el programa completo de conversión y me gustaría pues ya instarles a que hagan preguntas o ver las que haya por aquí o si tenemos alguna más. Perfecto, Álvaro. Pablo. Sí, pues muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Antes de nada, recordarles que al salir del webinar les aparecerá un pequeño cuestionario que les agradeceríamos que rellenaran. Como dice Pablo, es el momento del turno de preguntas. Le recordamos, como decíamos al inicio, que a través del panel de GoToWebinar a la derecha, en el apartado preguntas, pueden escribirnos aquellas dudas que quieran que les transmitamos a Pablo. Pablo, comenzamos con algunas de las preguntas de nuestros asistentes. Uno de los participantes nos dice que cómo se comporta el motor cognitivo de las últimas versiones con altas volumetrías de datos y si se puede habilitar o deshabilitar el motor cognitivo, pensando siempre en grandes volumetrías y gran número de usuarios. El motor cognitivo siempre es opcional. Es decir, el motor asociativo está funcionando siempre, es básico en Qlik, pero el motor cognitivo es un botón al que tenemos que pulsar. Si no pulsamos en ese botón, simplemente no afecta. Si trabajamos con millones de registros, el motor cognitivo puede ser, efectivamente, en algunos casos un poco lento. Lógicamente es una tecnología que es bastante reciente y que va a ir mejorando con el paso del tiempo. Pero no hace falta deshabilitarlo, simplemente es no darle a la opción de que me ofrezca esos conocimientos. Está en un botón arriba a la derecha de ClickSense y pone conocimientos. Con no pulsarlo, ya está. No es que esté activado permanentemente y lo desactivemos, sino que lo usamos o no lo usamos. Vale. Te paso a comentar otra pregunta sobre, bueno, nos dice uno de los usuarios, al principio nos preguntaba hasta qué punto podemos considerar autoservicio cuando no se dispone de capa semántica y el usuario final debería conocer estructuras y modelos. Pero ahora al final este mismo usuario ha visto Genaro y te leo textualmente, dice que al ver Genaro que lo ve brutal, útil y muy bueno. Y que sin Genaro no existe autoservicio real. Pues muchas gracias por haber sacado la conclusión así de rápido y sobre todo haberla compartido con nosotros. Efectivamente, hemos querido hacer un ejercicio de mejora de producto y bueno, pues con Genaro estamos consiguiéndolo. Es un producto que hemos lanzado en abril, es muy reciente y lo estamos mejorando constantemente porque ciertamente se vende muy bien y los clientes nos sugerís muchísimas cosas para mejorarlo y así lo estamos haciendo. Muchas gracias por el comentario. Otra pregunta, Pablo. ¿La sección de acceso de ClickView en qué se ha convertido en ClickSense? La sección de acceso en ClickView básicamente es la misma, se puede utilizar tal cual, pero en ClickSense se puede administrar desde la consola. Es decir, podemos trabajar, reducir datos desde la propia consola de ClickSense sin haber hecho una sección de acceso previamente en ClickView. Son, digamos, complementarios. Son complementarios. Se puede utilizar la tradicional, se puede utilizar la de la consola o se pueden utilizar las dos, en función de las necesidades de cada aplicación. Vale. Otro de los usuarios nos plantea lo siguiente. Dice, si no hemos perdido agilidad a la hora de elaborar los gráficos. Por ejemplo, funcionalidades que teníamos en ClickView para hacer un acumulado, en ClickSense no podemos hacerla con un simple check y debemos hacerla en la misma expresión. Y como esto, muchas de las opciones que hay en los gráficos de ClickView. Absolutamente cierto. Hay algunos gráficos que ya incorporan la opción de acumular automáticamente, pero eso es una ventaja, una funcionalidad que tenía ClickView, que venimos pidiendo al fabricante que incorpore ClickSense ya hace tiempo y yo estoy seguro de que llegará porque ya ha llegado en algunos gráficos la posibilidad de acumulación automática, pero efectivamente, no todo ClickView se ha pasado a ClickSense. Hay cosas que no se han pasado porque, sinceramente, no les ha dado tiempo. A pesar de que lleve 5 años el producto en la calle, están centrándose en otras funcionalidades y hay cosas que no van a pasar nunca. Probablemente muchos de los que estén escuchando han utilizado macros en ClickView. Las macros en ClickSense no existen, ni van a existir, no los van a pasar, porque el fabricante ha entendido que para qué hacer un entorno de macros, un lenguaje de macros,
cuando existe la posibilidad de hacerlo vía JavaScript. Sí, hay algunas cositas que todavía no han pasado y esa es una. Ya quedan muy pocas, ¿eh? Hay alguna más, pero quedan muy poquitas por cambiar. Los 2 primeros años fueron francamente duros porque el producto tenía menos funcionalidad de la que tenía ClickView. No era un sustituto para ClickView, sino que era un complemento. Por eso estaban los 2 productos, porque era un complemento para determinado tipo de casos de uso. No se podían migrar todos los casos de uso de ClickView a ClickSense. Hoy en día prácticamente yo creo que sí todos se pueden hacer con alguna limitación, pero esas limitaciones se compensan con muchísimas mejoras que tiene ClickSense respecto a ClickView. Vale. Pero como programador, repito, como programador sí que en algunos momentos me he sentido un poco frustrado porque había una funcionalidad en ClickView que no tenía o que no tengo alguna como esa que ha mencionado nuestro asistente. Vale. Pasamos a la siguiente pregunta, Pablo. En cuanto al Data Storytelling, pone que se puede exportar a PowerPoint. ¿Cómo es? ¿Se puede exportar como imagen o como elementos editables en PowerPoint? Los gráficos se exportan como imagen. Los textos se exportan como elementos editables. A partir de ahí ya todo lo demás, tú puedes añadirle comentarios o añadirle fondos o tú puedes exportar y cambiarle el patrón de diapositivas de PowerPoint para cambiarle todo el estilo a la aplicación de golpe, porque ya es un fichero PowerPoint. Pero los gráficos son imágenes, no los convierte a gráficos PowerPoint. Es igual que cuando hacemos una exportación a Excel. Si exportamos un gráfico a Excel, no nos exporta el gráfico, nos exporta los datos subyacentes de ese gráfico, no el gráfico como tal, no me genera un gráfico Excel. En el caso de las historias, lo hace de esa misma manera. Eso sí, los textos los deja como objetos de texto de PowerPoint que se pueden editar, cambiar el tipo de letra, tamaño, lo que quieran. Vale. Volvemos al tema del motor cognitivo. Uno de nuestros usuarios nos pregunta si se puede deshabilitar. Indica que no quiere dar opción a que lo utilicen y puedan pulsar. En el caso de trabajar en un entorno, digamos, autoservicio total, en el cual le dejamos a un usuario profesional, le dejamos que haga lo que quiera, no se puede deshabilitar. Cuando estamos trabajando en un mashup, como es la aplicación que os he enseñado, MZEco, el motor cognitivo no está. Fijaos que si yo me voy aquí al apartado de salud, espero que estéis viendo mi pantalla, tenemos aquí el botón de selecciones, pero no está el botón de conocimientos. Esta es la barra de ClickSense. En un entorno controlado podemos quitar y poner los botones que queramos. De hecho, el panel de filtros, aquí hemos hecho un panel de filtros que entra y sale a nuestro gusto, completamente distinto, y no es el panel de filtros de ClickSense. En este caso hemos desactivado el botón de conocimientos que quedaría aquí. Sí que hemos dejado la caja de selecciones, podríamos quitarla. Sí que hemos dejado la posibilidad de hacer una búsqueda. Por ejemplo, yo quiero buscar gripe. Entonces me va a mostrar en lo que es la búsqueda asociativa, gripe en Madrid y en Barcelona. ¿Vale? Esto lo hemos dejado habilitado. Podríamos deshabilitarlo, pero veis que tiene muchísima potencia. Entonces lo dejamos. Casi todo en el mashup, en lo que es la aplicación guiada, se puede deshabilitar. Cuando le dejamos al usuario libre autoservicio, no. Vale. Pablo, ¿y está previsto el desarrollo de los grupos cíclicos en ClickSense? Los grupos cíclicos en ClickSense ya existen, lo que ocurre que no se llaman grupos cíclicos. Esto que tenemos aquí, perdóname un segundito que desactive la búsqueda, esto que hay aquí es lo más parecido a un grupo cíclico que tenemos. Eso es un cambio de dimensión que podría ser equivalente a un grupo cíclico. Se llaman, en el caso de ClickSense, se llaman dimensiones alternativas. Y en el caso de las medidas, son medidas alternativas, que en este caso, este gráfico, por ejemplo, esto es una medida alternativa. Si me voy a la zona de análisis que vi antes, esto es una medida alternativa, estos son medidas alternativas. El usuario más avanzado de ClickView me dirá, claro, pero lo tengo que hacer gráfico por gráfico. Y cuando yo creaba un grupo cíclico, bien de dimensiones, bien de medidas en ClickView, se extendía a toda la aplicación. Correcto. Que sea extensible a toda la aplicación de forma automática, de momento no está. Pedirlo lo hemos pedido, pero todavía no nos lo han hecho. Lo que sí que tenemos es la capacidad de dimensiones y medidas alternativas. Eso sí, aquí gráfico por gráfico diciéndoselo. Todos tenemos nuestros trucos, por supuesto, como programadores. ¿Qué nos hacemos? Pues en un gráfico, en el primero nos ponemos todas las dimensiones y todas las medidas como alternativas y luego ya en cada uno de los gráficos vamos quitando los que nos sobren. Pero efectivamente conlleva un poquito más de tiempo. Vale. ¿Y es posible la migración de Document Chaining?
Sí, el document chaining ya está en lo que es ClickSense nativo. Ya podemos llamar desde un botón a otra aplicación ClickSense. Lo que ocurre es que no filtra. El document chaining en ClickView filtraba los datos y en el caso de ClickSense no. Hay una alternativa al document chaining que se llama ODAG. ODAG es la posibilidad de generar una aplicación sobre la marcha en memoria con una selección de datos, que viene a ser más o menos lo mismo que hacíamos con el document chaining filtrado. Entonces, nosotros podemos tener una aplicación con datos agregados, llamar con un botón a datos más detallados, en ese momento se recarga la información solamente para ese filtro que tengamos y a partir de ahí es una nueva aplicación que está en memoria, que puede ser una copia o puede ser una aplicación distinta y contiene ese filtrado. Pero no es exactamente la misma tecnología. En este caso usamos una tecnología específica de ClickSense que se llama ODAG, que también, por otro lado, hay que decir que viene muy bien cuando tenemos muchos millones de registros. No tenemos por qué tener todos en la aplicación principal. Podríamos tener una primera pantalla con datos agregados y luego pasar a otras dentro de en otra aplicación y transparente para el usuario. Porque realmente, si estamos en el entorno ClickSense nativo, sí que se vería el cambio de aplicación, pero si estamos en un mashup, no tiene ni por qué verse. No es exactamente lo mismo que el document chaining, pero se parece mucho. Perfecto. Otra pregunta, Pablo. Nos indican si existe una solución similar a Imprinting que permita programar envíos de datos. No sé si la pregunta es si en ClickView, en Printing, hay una equivalente en ClickSense o si hay algo que no sea en Printing para hacer eso mismo. No entiendo la pregunta, no sé cuál de las dos, pero contesto las dos. En Vale. Printing, versión 17 es compatible tanto con ClickView como con ClickSense. Es el mismo producto para los dos. Es un producto del fabricante Click y que compró hace unos años, como prácticamente todos sabréis, sobre todo los que trabajáis con ClickView hace tiempo. Y ese producto es compatible, o sea, se puede utilizar aplicaciones ClickView, aplicaciones ClickSense indistintamente con ese producto del propio fabricante. Si la pregunta era la otra, ¿hay competencia de imprinting? Sí, la hay. No voy a decir cuál, pero la hay. Vale. Otra pregunta de otro de los participantes. Es un caso concreto. Dice que tiene 3 países con ClickView y un cuarto pendiente. Según tu criterio, ¿empezarían directamente con ClickSense o podrían reaprovechar con menor esfuerzo lo realizado en otros países en ClickView? Depende de lo que se quiera hacer cuando hablamos de abrir otro país. Si en realidad es la misma aplicación, pero con datos de otro país, pues yo utilizaría la misma aplicación ClickView con los datos de ese otro país. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de que ese otro país necesita funcionalidades nuevas o es una aplicación completamente distinta, yo arrancaría ya en ClickSense ese otro país, lo utilizaría como piloto para ver que a todo el mundo le gusta y luego convertiría los anteriores a ClickSense. Eso es lo que yo haría en mi organización. Pero depende del objetivo. Si es nueva funcionalidad, nueva aplicación, ClickSense. Si es funcionalidad que ya existe, pues realmente tal vez no merezca la pena ese nuevo país hacerlo en ClickSense. Directamente cojo ClickView, cargo los datos de ese país y ya está. Vale, perfecto. Bueno, Pablo, pues parece que no tenemos más preguntas por hoy. Antes de nada, como decíamos, al salir ahora tiene un pequeño cuestionario que nos ayudaría que cumplimentaran. Desde Mercanza esperamos que la presentación que hemos llevado a cabo hoy haya sido de máxima utilidad para todos ustedes y sobre todo queremos darles las gracias a todos por participar y dedicarnos parte de su tiempo. En pantalla les ha puesto Pablo su correo electrónico. Pueden ponerse en contacto con nosotros, con Pablo, por si tienen alguna pregunta más, si quieren más información o incluso por si están interesados en que les realicemos una demostración personalizada sin compromiso. Pablo, si quieres añadir algo más. No, por mi parte nada más, agradecer a todos su asistencia y a plena disposición para cualquier aclaración, formación adicional y por supuesto para tramitar cualquier pedido que necesiten de sus licencias Click o de proyectos que podamos hacerle y colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta un próximo webinar. Hasta luego.